Previo saludo, mi nombre es Roxana Gutiérrez Chara, soy estudiante de la Maestría de Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y en el curso de Seminario de Investigación en Derechos Humanos con la doctora Krupskaya Rosa Luz Ugarte Boluarte. En esta oportunidad voy a hacer una presentación sobre una sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el caso de comunidades quilombolas de Alcántara versus Brasil, de fecha 21 de noviembre del 2024. Con respecto a la competencia, la Corte Interamericana es competente para conocer este caso en los términos del artículo 62.3 de la Convención Americana, en virtud de que Brasil es Estado parte en dicho instrumento desde el 25 de septiembre de 1992 y reconoció la competencia contenciosa del tribunal el 10 de diciembre de 1998. Asimismo, Brasil ratificó el Protocolo de San Salvador el 21 de agosto de 1996. Hechos del caso. Resulta que las comunidades quilombolas de Alcántara son comunidades afrodescendientes de personas que escaparon de la esclavitud o eran libres. Son reconocidas como pueblo tribal según el derecho internacional de los derechos humanos y la Constitución de Brasil. Alcántara, estado de Maranhão, está ubicado al noreste de Brasil. Tiene al menos 171 comunidades quilombolas. Estas comunidades ocuparon aproximadamente más de 85.000 hectáreas, que equivale a más del 73% del territorio municipal. Colindaba o colinda con la bahía de Cuma, Océano Atlántico y otros. El proceso de instalación del desarrollo del centro de lanzamiento Alcántara. Resulta que los hechos se remontan al año de 1979, en donde el Ministerio de Aeronáutica solicitó el uso del territorio de Alcántara para un centro espacial. En 1980, el Estado declaró 52.000 hectáreas de utilidad pública para expropiación. Es así que en 1983 el gobierno federal creó oficialmente el Centro de Lanzamiento de Alcántara, CLA. Desde 1986 iniciaron 4 fases de traslado forzado de las familias quilombolas hacia agrovillas, pero estas agrovillas estaban alejadas del mar y zonas de pesca. En las fases 1 y 2 se trasladaron a 162 familias y 200 familias respectivamente. Hasta el 2001, un total de 312 familias reasentadas en 7 agrovillas. Las nuevas áreas no respetaron las formas tradicionales del uso comunitario ni la organización social, perjudicando la producción de alimentos y modos de vida tradicionales que ya tenían estas comunidades. Otro hecho está relacionado a la delimitación y la titulación de sus territorios. En noviembre de 2008, el Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria de Brasil, INCRA, publicó un informe técnico que delimitó más de 78.000 hectáreas para titulación de territorio quilombola, excluyendo 8.713 hectáreas ocupadas por el centro de lanzamiento de Alcántara. Entre 2008 y 2023, varios procesos administrativos y judiciales buscaron avanzar en la titulación sin una resolución definitiva. En enero del 2021 se entregaron títulos individuales de propiedad en las agrovillas sin consulta colectiva ni respeto integral a la comunidad. El 19 de septiembre del 2024 se firmó un acuerdo de conciliación, compromisos y reconocimientos recíprocos entre el Estado brasileño y las comunidades para avanzar en la titulación y la coexistencia del centro de lanzamiento de Alcántara. Relacionado a las acciones judiciales, se tienen los hechos que desde 1999 el Ministerio Público Federal inició diversas acciones civiles y cautelares por fallas en licenciamiento ambiental, reconocimiento de tierras y uso de territorio quilombola. Muchos procesos permanecían sin resolución y fueron extintos a la fecha de la sentencia. El 17 de abril del 2020 se presentó una acción popular
que cuestiona la legalidad del proceso de resarcimiento y de reasentamiento y consulta previa. El 12 de mayo del 2020, el Juzgado Federal ordenó suspender el reasentamiento hasta concluir la consulta previa a las comunidades quilombolas. Sobre los derechos vulnerados según la Corte concluyó que el Estado brasileño violó los siguientes derechos reconocidos en la Convención Americana y otros instrumentos complementarios, como por ejemplo el artículo 1, que está relacionado a la obligación de respeto a los derechos, el artículo 4, relacionado al derecho a la vida, artículo 5, derecho a la integridad personal, artículo 7, derecho a la libertad personal, artículo 8, garantías judiciales, artículo 11, protección a la honra y de la dignidad, artículo 13, libertad de pensamiento y de expresión, artículo 17, protección a la familia, artículo 21, derecho a la propiedad privada, artículo 22, derecho a la circulación y de residencia, artículo 23, derechos políticos, artículo 24, igualdad ante la ley, artículo 25, protección judicial, artículo 26, desarrollo progresivo. Asimismo, se vulneró el protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales, el artículo 13 al derecho a la educación. Los estándares internacionales según los derechos vulnerados. En relación al derecho vulnerado, el derecho a la propiedad colectiva, la norma internacional viene a ser el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales. En este caso se protege el reconocimiento del derecho a la propiedad colectiva y a la posesión tradicional de tierras y recursos, protección contra despojo forzado, requisitos de consulta y consentimiento previo. También está la norma internacional sobre la Declaración de las Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, que garantiza la propiedad, posesión y uso de las tierras tradicionalmente ocupadas, derechos a la conservación y protección del territorio ancestral. También está la norma internacional, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que en el artículo 21 refiere sobre la protección de la propiedad privada, incluyendo propiedad colectiva. El Estado debe garantizar la posesión y disfrute de la tierra ancestral. En relación al derecho vulnerado, derecho a la consulta previa, libre e informada, están las normas internacionales como la Convención 169 de la OIT, que protege estableciendo la obligación de realizar consultas ante cualquier medida que pueda afectar tierras o culturas de pueblos indígenas o tribales para obtener su consentimiento libre e informado. También está la Declaración de las Naciones Unidas de los Derechos de los Pueblos Indígenas, que establece reconocer el derecho a la consulta y participación previa para el desarrollo de proyectos que afectan sus territorios o cultura. También está la jurisprudencia del CID, en donde define que el Estado debe respetar el derecho a la consulta previa con participación plena, vinculante y apropiada. Otro derecho vulnerado, el derecho a la vida, integridad personal y seguridad jurídica. Las normas internacionales está la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que en el artículo 4, 5, 25 obligan al Estado a proteger la vida, integridad y garantizar acceso a recursos judiciales efectivos contra violaciones. Otro derecho violado es el derecho a la igualdad y no discriminación. El CAT, el artículo 24, refiere derecho a la igualdad ante la ley y prohibición de discriminación, especialmente por origen étnico o racial en la protección de derechos. También está el derecho a la cultura e identidad. El DNUPDI refiere el derecho a mantener y fortalecer sus propias situaciones, culturas y tradiciones. El CAT, el artículo 21, protección de propiedad cultural, refiere que reconoce la protección especial a las manifestaciones culturales tradicionales vinculadas al territorio. Otro derecho que fue vulnerado, el derecho al debido proceso y acceso a la justicia. El CAT en los artículos 8 y 25 refiere la garantía de juicio justo, protección judicial efectiva y acceso a mecanismos efectivos para defender derechos humanos.
También está el derecho vulnerado, derechos económicos, sociales y culturales. El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales refiere que estos derechos incluyen la vivienda adecuada, alimentación y condiciones de vida digna, con medidas progresivas para su realización. Está también el derecho que fue vulnerado, el derecho a la libre determinación. En este caso, los derechos estándares internacionales, se tiene la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de la OEA, el derecho a la determinación libre, su condición política, económica, social y cultural, incluyendo el control sobre sus territorios. Sobre las reparaciones, la sentencia como forma de reparación refiere que la sentencia de excepciones preliminares, fondos, reparaciones y costas constituye por sí misma una forma de reparación. Respecto a la titulación y protección del territorio quilombola, el Estado debe otorgar y finalizar la titulación colectiva de los más de 78.000 hectáreas correspondientes al territorio tradicional de las comunidades quilombolas de Alcántara. Asimismo, debe adoptar todas las medidas necesarias para delimitar, demarcar y sanear adecuadamente el territorio. Mientras este proceso no se complete, el Estado debe abstenerse de realizar actos ajenos al funcionamiento estricto del centro de lanzamiento de Alcántara, que puedan afectar la existencia, valor, uso o goce del territorio. En relación a la reparación de consulta y participación comunitaria, el Estado debe instalar una mesa de diálogo permanente de común acuerdo con las comunidades afectadas. Asimismo, realizar consultas previas, libres e informadas ante decisiones o proyectos que puedan afectar sus derechos, en especial su territorio. Otras reparaciones referido a las condiciones de vida y servicios esenciales, se debe garantizar condiciones dignas de vida, alimentación, vivienda y acceso a los recursos naturales y tradicionales necesarios para la subsistencia de las comunidades, asegurar el acceso efectivo a la educación y a la protección de la identidad cultural. Con respecto a la justicia y reparación integral, el Estado de Brasil debe adoptar todas las medidas necesarias para asegurar el acceso efectivo a la justicia y recursos judiciales idóneos para las comunidades. Asimismo, debe implementar medidas de reparación integral por daños materiales e inmateriales sufridos, incluyendo satisfacción, restitución y garantías de no repetición. Las reparaciones referidas a medidas de no repetición, el Estado debe realizar ajustes institucionales y normativos para que no se repitan los hechos similares, en plena colaboración y respeto a la autonomía de las comunidades quilombolas. Las reparaciones relacionadas a la supervisión y reporte. Brasil debe informar periódicamente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre los avances y cumplimientos de estas medidas de reparación. Sobre la definición de las reparaciones según la Corte Interamericana de Derechos Humanos define las reparaciones como el conjunto de medidas ordenadas para restablecer en la mayor medida posible la situación anterior a la violación de los derechos humanos y remediar las consecuencias ocasionadas. Su fundamento está en el artículo 63.1 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, que establece la obligación de reparar integralmente a las víctimas cuando se ha comprobado una violación de sus derechos. Tipos de medios de reparación. Por ejemplo, tenemos la restitución. ¿En qué consiste? Consiste en restablecer a la víctima en la situación anterior a la violación, devolver derechos, bienes o posiciones afectadas. Asimismo, otro tipo de reparación viene a ser la rehabilitación, que consiste en proveer atención médica, psicológica, social u otros servicios para restaurar la salud y bienestar de las víctimas. Otro tipo de reparación, la satisfacción, que son medidas simbólicas o de reconocimiento, actos públicos, disculpas, publicación de la sentencia, memorias históricas. Otro tipo de reparación es la indemnización o compensación. En este caso consiste en el pago de una suma de dinero por los daños materiales e inmateriales causados por la violación. También se tiene otro tipo de reparación como las garantías de no repetición. Esto consiste en reformas institucionales, legales y prácticas para evitar que hechos similares ocurran nuevamente, capacitación y educación en derechos humanos. Tipos de reparaciones fijados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Los tipos de reparación que sí han fijado vienen a ser la de restitución, es decir, restablecer a la víctima en la situación anterior a la violación, devolver derechos, bienes o posiciones afectadas. También como tipo de reparación se ha medido la rehabilitación, que es proveer atención médica, psicológica, social u otros servicios para restaurar la salud y bienestar de las víctimas. También está la reparación de satisfacción, es decir, medidas simbólicas o de reconocimiento, actos públicos, disculpas, publicación de memorias. La indemnización, pago de una suma de dinero por los daños materiales e inmateriales causados por la violación, así como también garantías de no repetición, reformas institucionales, legales y prácticas para evitar que hechos similares ocurran nuevamente, capacitando y educación de derechos humanos. En el punto 7 se tienen los puntos resolutivos del fallo. La Corte decide por unanimidad: 1. Aceptar el reconocimiento de responsabilidad afectado por el Estado brasileño en los términos de los párrafos 29 al 38 de la sentencia. ¿Qué dicen en esta parte? La parte resaltante. Brasil reconoce expresamente ante la Corte que violó derechos a las comunidades quilombolas concernidos en la demanda. El Estado admite específicamente la responsabilidad por violaciones al derecho a la propiedad colectiva y a la falta de titulación y demarcación del territorio tradicional, violaciones al derecho a la protección judicial por la mora e ineficacia en los procesos administrativos y judiciales que impidieron el acceso efectivo a la justicia. El Estado presenta una declaración formal de disculpas a las comunidades afectadas por los daños y afectados, reconociendo que no se consultó debidamente ni se protegieron sus derechos. También hay un reconocimiento que se realiza en audiencia pública y por escrito, comprometiéndose además Brasil a adoptar medidas para titular el territorio y promover reparaciones. La Corte valora este reconocimiento como una medida positiva, lo acepta y lo incorpora expresamente como un elemento en el fallo, dándole efectos jurídicos. Como vemos en este caso, el Estado de Brasil, ante el proceso, se ha allanado y ha reconocido las violaciones en contra de las comunidades quilombolas. También la Corte decide acoger parcialmente la excepción preliminar alegada por el Estado relativa a la competencia ratione temporis, solo respecto de hechos ocurridos antes de la aceptación de la competencia por Brasil. Y 3. Desestimar la excepción preliminar relativa a la alegada incompetencia ratione materia, de conformidad al párrafo 55 de esta sentencia. También la Corte declara, con 3 votos a favor y 3 parcialmente en contra, con voto dirimente de la presidenta: 1. Propiedad colectiva, circulación y residencia. Al respecto, determinó que Brasil violó los derechos a la propiedad colectiva y a la circulación y residencia, artículos 21 y 22 de la Convención Americana, por no delimitar, demarcar, titular y sanear el territorio de las comunidades, otorgar títulos individuales en lugar de reconocer la propiedad colectiva, no garantizar el pleno uso y goce del territorio, ni compensar restricciones por el uso estatal del área para lanzamientos espaciales, afectando desplazamiento, cultos, economía y alimentación de las comunidades. También hace referencia, la Corte declara sobre la consulta previa, libre e informada. En este caso, Brasil incumplió su obligación de realizar una consulta previa, libre e informada, violando derechos a la expresión, participación política y desarrollo progresivo en relación con la propiedad colectiva y a la obligación de respeto, garantía de derechos. También hace referencia sobre el proyecto de vida colectivo y derechos conexos. Se declaró responsable por violar los derechos a la vida digna, integridad personal, libertad personal, garantías judiciales, honra y dignidad, igualdad ante la ley y acceso a la justicia, por el impacto negativo al proyecto de vida colectivo de las comunidades quilombolas. También hace referencia sobre derechos sociales y culturales fundamentales. Determinó que Brasil violó los derechos a la protección familiar, alimentación adecuada, vivienda adecuada, participación en la vida cultural y educación.
que estos están establecidos en el artículo 17 y 26 de la Convención Americana y el artículo 13 del Protocolo de San Salvador. También se pronuncia sobre la igualdad y no discriminación. Se establece la violación de los derechos a la igualdad ante la ley y la prohibición de discriminar por razones de raza, condición socioeconómica, establecidos en los artículos 24 y 1.1, en relación a la protección a la familia, propiedad colectiva, alimentación, vivienda, vida cultural y educación. También se pronuncia sobre las garantías y protección judicial. Por unanimidad, la Corte declaró responsable al Estado por violar los derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial, artículos 8.1 y 25, basándose en el reconocimiento oficial de responsabilidad internacional por parte de Brasil. La Corte también dispone por unanimidad reparar por la sentencia. La sentencia se considera en sí misma una medida de reparación para las comunidades afectadas. También sobre la titulación y protección del territorio, el Estado debe garantizar el derecho de propiedad colectiva de todas las comunidades quilombolas de Alcántara, otorgando un título colectivo sobre más de 78.000 hectáreas y adoptando medidas para delimitar, demarcar y sanear dicho territorio. Con respecto a protección frente a actos de terceros, hasta concluir el proceso de titulación y demarcación, el Estado debe abstenerse de realizar actos que afecten la existencia, valor, uso o goce del territorio, salvo las actividades estrictamente necesarias para el funcionamiento del centro de lanzamiento de Alcántara. Sobre las mesas de diálogo permanente, el Estado debe instalar una mesa de diálogo permanente de común acuerdo con las comunidades quilombolas involucradas. Sobre la consulta previa, libre e informada, se ordena la realización de consultas previas, libres e informadas a las comunidades ante proyectos o medidas que puedan afectarlas en los supuestos especificados por la Corte. También hace referencia a la publicación de la sentencia. El Estado debe realizar las publicaciones de las sentencias indicadas por la Corte. Al respecto, también el Estado deberá efectuar un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional por los hechos y las violaciones declaradas en el caso. El Estado debe pagar indemnizaciones por los daños materiales e inmateriales, así como el reintegro de las costas y gastos según los montos fijados en la sentencia. Asimismo, en el plazo de un año, el Estado debe presentar un informe ante la Corte sobre las medidas adoptadas para cumplir con el fallo y la Corte mantendrá la supervisión del cumplimiento íntegro de la sentencia y concluirá el caso solo cuando se haya verificado el cumplimiento total por parte del Estado. La resolución de supervisión de cumplimiento del fallo. Hasta la fecha, la Corte Interamericana de Derechos Humanos aún no ha emitido resoluciones de supervisión de cumplimiento de la sentencia, debido a que esta sentencia se notificó el 13 de marzo de este año. Medidas de reparación cumplidas en el fallo. No existe información sobre el cumplimiento del fallo por parte de Brasil porque el proceso de ejecución apenas ha comenzado. No obstante, se sabe que el Estado de Brasil ya se ha pronunciado en lo siguiente: sobre el reconocimiento de responsabilidad internacional y acto público de disculpas. El Estado brasileño realizó un acto oficial de reconocimiento de responsabilidad internacional por las violaciones cometidas y expresó disculpas públicas a las comunidades quilombolas, tal como fue ordenado en el fallo. Asimismo, Brasil se comprometió de manera formal ante la Corte a iniciar la titulación progresiva del territorio quilombola de Alcántara, al menos respecto de las tierras ya pertenecientes a la Unión. Este compromiso fue declarado y consta en registros, aunque la titulación completa aún no ha finalizado. Asimismo, el Estado hizo avances en establecer una mesa de diálogo entre el gobierno y representaciones de las comunidades, cumpliendo parcialmente el mandato del diálogo permanente. También Brasil ha presentado informes periódicos a la Corte Interamericana describiendo acciones, compromisos adquiridos y avances iniciales. Otras medidas de reparación de cumplimiento parcial. No existe información sobre cumplimiento parcial de las medidas de reparación por parte de Brasil porque el proceso de ejecución apenas ha comenzado. No obstante, se sabe que el Estado está implementando lo siguiente: sobre la titulación colectiva de los territorios, sobre las mesas de diálogo permanente. Está también
avanzando con respecto a las consultas previas y libres e informadas. También se está avanzando con la compensación económica y políticas públicas. Sobre la difusión y actos simbólicos se han realizado publicaciones y actos oficiales de reconocimiento de responsabilidad, pero en algunos aspectos, publicaciones en todos los espacios requeridos, profundidad del reconocimiento, la implementación no ha llegado al total cumplimiento según lo exigido por la Corte. Medidas de reparación pendientes de cumplimiento. Ya habíamos dicho de que el Estado de Brasil todavía no cumple o está pendiente de cumplimiento debido a que la resolución se ha notificado en este año. Sin embargo, por lo tanto, todavía está pendiente de cumplimiento sobre la garantía del derecho de propiedad colectiva, la protección temporal de territorio, mesas de diálogo permanente, consultas previas libres e informadas, difusión de la sentencia, acto de reconocimiento público, indemnización económica, reintegro de costas y gastos. Enseguida pasamos sobre los tipos de voto según el fallo analizado. Definición de los tipos de voto. Existen varios tipos de voto. Por ejemplo, el voto mayoritario. El voto mayoritario consiste en que se obtiene el mayor número de adhesiones de los jueces integrantes del tribunal y determina el sentido final de la decisión adoptada. También se tiene el voto dirimente. Es el voto que emite el presidente o presidenta de la Corte cuando hay empate, igualdad de votos, para decidir el caso. Es decisivo y define el resultado final. También se tiene el voto razonado. Es un voto en el que el juez, estando de acuerdo o en desacuerdo con la decisión adoptada, expone por escrito las razones particulares que fundamentan su posición. Puede ser concurrente a favor o disidente en contra. También tenemos el voto disidente. Se presenta cuando un juez no está de acuerdo con la decisión mayoritaria y deja constancia escrita de su desacuerdo, argumentando sus propias razones. También está el voto concurrente. Ocurre cuando un juez está de acuerdo con el resultado de la mayoría, pero sus razones o fundamentos difieren en lo de la sentencia mayoritaria, por lo que expone sus argumentos por separado. Tipos de voto identificados en la sentencia. En la sentencia se tiene varios tipos de voto. Por ejemplo, el voto mayoritario, también se puede observar el voto dirimente, también se ha visto un voto razonado, está el voto disidente y también está el voto concurrente. Normativa interna que permite entender el fallo. En este caso nos hemos abocado a la legislación brasileña y el marco de protección interno se tiene lo siguiente. La Constitución Federal de 1988, el artículo 5, inciso 35 sobre el derecho a la tutela judicial efectiva. También está el artículo 68 de la ADCT, Acto de Disposiciones Constitucionales Transitorias. También está el decreto número 4.887/2003, que reglamenta el procedimiento de identificación, reconocimiento, delimitación, demarcación y titulación de tierras ocupadas por remanentes y quilombolos. También reconoce el principio de autodefinición, es decir, que la comunidad se identifica como quilombola conforme a estándares internacionales. También está el Estatuto de la Igualdad Racial, en la Ley 12.288/2010, el artículo 3, inciso 5, garantiza el acceso a la tierra para las comunidades quilombolas. También establece políticas públicas para proteger los derechos territoriales, culturales, sociales y económicos. Asimismo, tenemos el convenio 169 de la OIT, ratificado por Brasil mediante el decreto legislativo 143/2002 y promulgado por el decreto 5.051/2004. Tiene jerarquía supralegal en el ordenamiento brasileño según el Supremo Tribunal Federal. Garantiza el derecho a la consulta previa, libre e informada a los pueblos tradicionales cuando se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente. Artículos 6, 7 y 15 del convenio. Ley número 6001 de 1973
Estatuto del Indio, aplicable subsidiariamente a los pueblos tradicionales. Aunque pensada inicialmente para pueblos indígenas, parte de sus principios se ha interpretado extensivamente para otras comunidades tradicionales. También está la ley número 9.985/2000 relacionado al Sistema Nacional de Unidades de Conservación de la Naturaleza. Reconoce la participación de comunidades tradicionales en procesos de gestión territorial cuando sus territorios coinciden con áreas protegidas. 10.2 sobre las oficinas encargadas del cumplimiento del fallo. La Corte no menciona una oficina o entidad estatal específica, pero ordena al Estado adoptar y concluir las medidas pertinentes, como la titulación colectiva, la instalación de la mesa de diálogo y la realización de consultas previas. Además, el fallo requiere informes periódicos del Estado sobre las medidas adoptadas, actuando así como un órgano de monitoreo internacional durante la fase de ejecución. Sobre las políticas públicas encargadas del cumplimiento del fallo. Estas políticas públicas son parte de la reparación integral ordenada al Estado brasileño para garantizar los derechos de las comunidades afectadas, la titulación colectiva y saneamiento territorial de las tierras quilombolas, la creación de mecanismos de diálogo permanente con las comunidades, la garantía de consultas previas, libres e informadas, la referencia a planes locales de desarrollo y gestión ambiental acordes con las tradiciones quilombolas. Fondo de asistencia para las víctimas. En el fallo no se menciona de forma específica un fondo de asistencia destinada a las víctimas. No obstante, existe un fondo de asistencia legal de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que brinda apoyo económico para la asistencia legal de víctimas en casos ante el sistema interamericano, incluyendo casos como este. Sobre la definición del Fondo de Asistencia para las Víctimas. El Fondo de Asistencia para las Víctimas es un mecanismo creado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos para facilitar el acceso al sistema interamericano de derechos humanos a personas que no cuentan con recursos económicos suficientes para litigar sus casos ante la Corte. Este fondo cubre gastos relacionados con el proceso judicial, tales como la recolección de pruebas, las comparecencias de víctimas, testigos o peritos, audiencias y otros costos necesarios para asegurar la participación efectiva de las víctimas. Para acceder al fondo, la víctima debe demostrar ante la Corte su falta de recursos y solicitar expresamente la asistencia, que es evaluada y administrada por la Presidenta y Secretaría de la Corte, respectivamente. Se aplicó el Fondo de Asistencia en este caso, en los documentos públicos sobre el fallo y los resúmenes disponibles no mencionan explícitamente la concesión o uso directo del Fondo de Asistencia Legal para las víctimas para el caso Quilombolas, pero es común que se utilice en litigios de esta naturaleza para apoyar la participación efectiva de las víctimas sin recursos. Informe anual 2024 de cumplimiento de fallos. Fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra Brasil. Caso da Silva, otros versus Brasil, la sentencia 27 de noviembre del 2024. Estado de cumplimiento. En este caso se declararon violaciones por parte de debida diligencia, garantía de plazo razonable y violación de los derechos a la verdad y a la integridad personal. El Estado ha avanzado parcialmente en reparaciones individuales, pero persisten retrasos en investigación y garantía judicial. Asimismo, tenemos el caso de comunidades quilombolas que lo acabamos o lo estamos desarrollando. Otro caso de fallo que haya dado la Corte Interamericana de Derechos Humanos es el caso Clínica Pediátrica de Riau Dos Lagos. En este caso están referidos a violaciones en casos de negligencia en salud, con muerte de bebés, estado cuestionado por demoras en investigación y falta de reparaciones, en supervisión con pocos avances concretos reportados según la Corte Interamericana al 2024. También tenemos el caso Honorato y otros versus Brasil. En este caso, la Corte mantiene supervisión activa. Brasil ha presentado informes y participa en audiencias para mostrar avances, aunque la Corte indica cumplimiento parcial, especialmente en medidas estructurales. Bueno, señores, espero que haya sido de información que les pueda servir a todos los que hayan prestado atención a esta presentación.
Muchas gracias.